no sean caserito de ellos. Uno de esos atajos se llama inmunidad presidencial, que está legislada en la Constitución política. No es una ocurrencia de Guillermo Olivera Díaz. Cuando leemos los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución política, allí se encuentran los atajos. Allí se encuentran las prerrogativas procesales para no echarle la mano al presidente como quisiéramos, siendo fiscales. Y peor si somos egresados de alas peruanas, ¿no? Como ya usted sabe a quién me estaba refiriendo, ¿no? Entonces la Constitución política ha tenido que poner estos escudos, pero en este caso de Castillo no se han respetado ni la inmunidad presidencial ni la prerrogativa del antejuicio. Por lo tanto, ha sucedido una situación de facto que muchos por allí lo motejan como golpe parlamentario, y en este caso sería golpe fiscal judicial, porque quien le abre investigación preliminar es la fiscal de la Nación. Pero para abrir la investigación preliminar tuvo que un detenido llamado Pedro Castillo haber sido puesto a su disposición en forma ilegal, arbitraria, abusiva y delictiva. Entonces, pues fíjese, si es que no hubieran estos procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes, un fiscal, porque lo coimearon, porque es contrario a la orientación de un presidente de la República, puede, pretextando un estado de flagrancia o habiendo sido puesto a su disposición un detenido, abrir la investigación preliminar e inmediatamente y hasta al propio tiempo o en forma simultánea pedirle detención preliminar judicial. Y cuando se trata de flagrancia lo puede pedir dentro de las 12 horas. Y el juez, en este caso de Castillo, muy comedido, muy ligerito, el 8 de diciembre dictó la detención preliminar judicial de 7 días. Fíjese pues cómo en 2 horas puede ser detenido por supuesta flagrancia un presidente, como ha sucedido con Pedro Castillo, porque los hechos que se le imputan como presunto ilícito penal fueron por la lectura de un mensaje el día 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana, en 3 o 4 o 5 minutos. Y a la 1:42 de la tarde ya estaba siendo detenido por los colchados. Es decir, solo 2 horas fueron suficientes para haber comenzado la mayor desventura que está sufriendo un presidente de la República en el Perú en los 200 años de vida republicana. Porque después de esas 2 horas detenido por los colchados, nunca más se ha zafado de las garras de este sistema penal. Nunca más, hasta este momento. Y quizá lo que dice Susel pueda seguir en estas garras del campo penal por un tiempo largo, dilatadísimo, un tiempo kafkiano, hasta el día de las calendas griegas, ¿no? Pero también avisó que puede darse en forma muy rápida con el veredicto final que, vía la cuestión previa, resuelva César San Martín Castro y los 4 jueces supremos más. Bueno, pues siguiendo la retahíla de hechos que pueden darse contra un presidente, ya les he dicho que un fiscal pide detención preliminar, el juez la dicta y al siguiente día, inmediatamente, puede un fiscal pedir prisión preventiva, pero antes de ella, continuar y formalizar la investigación preparatoria
y el juez puede dictar inmediatamente una prisión preventiva requerida por el fiscal, en este caso de 18 meses, y entonces en año y medio ya tienen un presidente detenido, primero preliminarmente, luego en prisión preventiva por 18 meses, y al final con una condena y nunca más puede salir de la cárcel, ¿no? Fíjense, pues, para evitar esta desventura que significaría la actuación de un solo fiscal y un solo juez para terminar con un presidente y una presidencia y la gobernabilidad y la estabilidad política del país, para evitar que un presidente sea caserito de estos malos fiscales o mala fiscal de la nación, en este caso en particular, la constitución política ha tenido que erigirse en su defensa, en forma pues muy antelada, y como no solo es en el Perú, sino también en el mundo. A los presidentes se les otorga pues la inmunidad presidencial, y no solo al presidente, también se le otorga prerrogativas como la del antejuicio a los jueces supremos, a los fiscales supremos, a los ministros, a los congresistas, al defensor del pueblo, al Contralor General de la República, para que no sean presa fácil de fiscales de mala ley. Y uno de los escudos pues que les he dicho para evitar estas arbitrariedades se llama antejuicio. El antejuicio, como su nombre lo indica, es un procedimiento previo al juicio penal, previo, antelado. No puede soslayarse el antejuicio, porque lo exige la Constitución política, porque se encuentra regulado en forma específica, en forma expresa. Ningún fiscal de la nación, ningún juez supremo, ningún César San Martín puede zurrarse de esta exigencia constitucional llamada antejuicio, porque vía él recién el Congreso autoriza a la justicia penal a operar. No puede una fiscal de la nación y un juez supremo operar de ningún modo si no se ha realizado el antejuicio en su integridad. Y el antejuicio lo anticipaba. No es una palabrita pues que me llena la boca porque soy aficionado al derecho y porque me llamo Guillermo Levé Díaz y porque haber sido profesor universitario y escritor, autor de muchos libros, sino porque es una norma constitucional. Lean, por favor, los que me escuchan, aunque ya muchos lo saben hasta la saciedad, el artículo 99 de nuestra Constitución Política. Allí está regulado el antejuicio. Y dice que la Comisión Permanente acusa al presidente de la República, solo me voy a referir al caso de Pedro Castillo, por todo delito, subrayo, por todo delito que haya cometido Castillo en el ejercicio de sus funciones. Por todo delito. Patricia Benavides Vargas, Juan Carlos Checla y Soria, César San Martín Castro. El antejuicio lo exige la opción por todo delito, por todo, y todo es todo, cometido en el ejercicio de sus funciones, es decir, durante su mandato. Y hasta 5 años después que haya cesado en esas funciones. Por lo tanto, la prerrogativa del antejuicio le acompañaba a don Pedro Castillo hasta el 2026, durante el ejercicio de funciones, y hasta 5 años más, es decir, hasta el 2031. Pero un colchado que lo detuvo a las 2 horas, y una fiscal de la nación y un juez que le dictaron detención preliminar judicial el 8, eliminaron esa prerrogativa que debió durar hasta el 2031.
y en una forma totalmente, lo reitero, inconstitucional, ilegal y delictiva. Porque cuando es detenido don Pedro Castillo a las 2 horas de que leyó el mensaje, lo que haya dicho en su mensaje no interesa. Fue puesto a disposición de la fiscal de la Nación. Muchos habrán visto que ella compareció a la prefectura con todo un conjunto de fiscales supremos adjuntos y con todos los colchados habidos y por haber que rodean a esta fiscala. Y habrán visto también los que me escuchan que se encontraba don Pedro Castillo detenido al lado de un hombre que no ha debido estar al lado. Ese personaje es Aníbal Torres Vázquez. Y él, como no es ni aficionado al campo penal, y él, como no es abogado que haya defendido casos penales, él, como no ha escrito nunca un artículo sobre asuntos penales, menos un libro, lo entregó aún más a Pedro Castillo a las garras de esta justicia penal, a las garras de esta fiscala. Porque le hizo firmar la notificación que le hacía esta fiscala de su detención policial. Ojo, en supuesta flagrancia. E inclusive firmó él en su calidad de abogado intruso del presidente Castillo. Al haber sido pues notificado, este bendito abogado civilista, Torres Vázquez, estaba convalidando la actuación de Colchado y de Patricia Benavides Vargas para que ella se envalentonara, creyera que está con sujeción a derecho y pidiera la detención preliminar judicial. Lo hizo. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.